Muy bien, agarro la posta del matinal y de la conducción. ¿Qué hora es? Son las 11:37 en este miércoles 19 ya de abril. Y vamos a hablar un tema interesante, preocupante también, pero ante todo la idea es poder informarles con datos duros, con datos profesionales. Menos fake news, menos redes sociales, hablemos las cosas como son. Vamos a hablar sobre las vacunas de la influenza, ¿cierto? Y también sobre el COVID-19. Y para eso le damos la bienvenida a Carolina Escalona. Muy buen día, bienvenida a nuestro matinal. Ella es directora de la carrera de enfermería de nuestra Universidad Autónoma de Chile. ¿Cómo está usted? Primero que todo. Buenos días, muchas gracias. A ver, cobertura de vacunación, COVID-19 e influenza. Hay una preocupación, ¿cierto?, por los índices bajos. La gente no se está yendo a vacunar. No. La primera lectura, así como se dice en buen chileno, abuelo pájaro, ¿qué podría ser? Nos vacunamos tanto en los últimos años que la gente, ¿qué?, no se está vacunando. Partamos de menos a más. Ustedes, como carrera de enfermería, ¿cuál es el análisis y la raya para suma que dan? ¿Por qué está ocurriendo? Haciendo un poco de historia, la campaña de vacunación anti-influenza es de larga data, muy antigua. Y siempre pasa un poco lo mismo. Las 2-3 primeras semanas una gran cantidad de personas se vacunan. Habitualmente los adultos mayores son muy preocupados, son muy de disciplinados, su salud, además. muy disciplinados y hacen incluso largas filas a veces para vacunarse. Pero también yo creo que el contexto pandemia nos cambia un poquitito de repente la mirada en ese sentido y puede haber como un cansancio quizás de la población ante tanta reiteración de vacunas COVID. Vacunas varias. Y el problema es que la pandemia está vigente. La vacuna está vigente. Se nos olvida que la pandemia sigue, obviamente ya no de la manera que la vivimos, ¿cierto? Donde tuvimos, parece como si hubiese sido hace muchos años y fue hace muy poco, encerrados, cuarentena, un tema mundial, un hecho histórico que vivió la humanidad. A ver, podría ser una especie de cansancio de tanta vacuna y podría ser también de pronto algunas campañas de antivacunas, o no solo de antivacunas, sino de personas que han estado mostrando algunos datos que dicen que ciertas vacunas para el COVID habrían causado algunos temas y la gente de pronto toma eso y lo aplica para todo, pues, ¿no? Bueno, es que hay hartos temas. O sea, nosotros al día de hoy podemos estar conversando de esta manera porque por la campaña de vacunación que se empezó hace bastante tiempo. Entonces hay que valorar el aporte de las vacunas para que nosotros podamos regresar a una, entre comillas, normalidad que hace un par de años, que meses, que eso no existía. Sí. El año pasado no estábamos en las mismas condiciones que estábamos este año. Y eso es gracias a la vacunación contra el COVID. Pero en relación a estos grupos que de repente hacen algunas campañas, yo creo que siempre hay que incluso hasta parlamentarios. Exactamente, hay que ser como súper responsable en ese sentido, porque el impacto que tenemos en la salud de la mayoría de las personas es importante. Entonces, siempre hay que respaldarse con datos científicos. Entonces, las vacunas no es algo nuevo, no es algo nuevo en el mundo. En Chile desde el 78 que hay un programa de inmunización, aparte de estas campañas contra la influenza o el COVID, debido a la contingencia mundial, y están respaldados por expertos. Entonces, no es que porque efectivamente una vacuna no le puede causar dolor, puede causar un poco de molestia, pueden haber algunas otras manifestaciones, pero eso, aparte de que es una cantidad mínima de personas, no es algo que atente contra la salud. Además que hagamos historia, desde muchísimos años las vacunas han logrado desterrar enfermedades complejas, poliomielitis, tuberculosis, bueno, ahí andamos entre otras cosas, el sarampión, entre otras enfermedades que hoy ya están completamente desterradas. Entonces, el tema de las vacunas es algo que funciona. Sí. ¿Cómo hagamos una diferenciación entre la vacuna del COVID? Y ahora me doy cuenta que estoy medio desenchufada en algo, porque yo quedé hasta la 4ª dosis, ¿cierto? Cuando hablamos de vacuna del COVID, ¿sigue habiendo otras vacunas? ¿Hay una 5ª? Es que lo que pasa es que hay una vacuna nueva que se llama bivalente, que aporta principalmente a el virus COVID que está circulando ahora.
porque el virus también ha cambiado, no es el mismo que empezamos. ¿Está menos agresivo? Es que uno lo percibe menos agresivo porque el grueso de la población está vacunada. Si no estuviésemos vacunados, los hospitales nuevamente estarían llenos de pacientes conectados a ventilación mecánica. Entonces el impacto de la vacunación, y aquí hay que ser súper claro, la influenza no es una gripe, no es un resfrío, la influenza es un virus que también mata. Sí, pues. O produce hospitalizaciones graves en la población de riesgo, que son adultos mayores, inmunosuprimidos y los niños menores de 5 años. Los recién nacidos, además. Exactamente. Entonces, ¿qué se logra con estas campañas de vacunación? Disminuir estos casos graves y disminuir la mortalidad. Ese es el gran impacto que hay en términos generales para la población. Ahora, claro, uno dice ya, el tema de la influenza, por lo general para grupos específicos, como usted decía, adultos mayores. Ahora, la gente que tiene enfermedades de base, de pronto, ¿cuáles son esas personas que debieran sí o sí vacunarse, aunque no estén en estos grupos ni de recién nacidos ni de adultos mayores? Diabéticos, hipertensos, pacientes con insuficiencia renal, pacientes con cáncer, con ciertas características. Ellos debieran tener la vacuna para la influenza. Sí. Ya. Sí. Para las personas que ya tuvimos COVID y estamos con las 4 vacunas, ¿sería bueno colocarse la bivalente? Si está dentro de uno de los grupos de riesgo para influenza, por ejemplo, lo ideal es que te coloque incluso las 2 vacunas juntas. Ya. Porque eso también estimula tu sistema inmune y de una otra manera te previene nuevamente contagiarse, porque al principio se decía que COVID te podía dar solo una vez, pero ahora ya está más que demostrado que hay personas que han tenido 2 o 3 veces, pues. Porque el virus también va cambiando. Exactamente. Ahora, lo que se habló mucho, yo creo que ahí la gente logró entender con el tema de las vacunas, era que la vacuna no hace que no te dé, solo hace que no te dé tan grave. Y eso es empíricamente, uno no puede negarlo, porque cuando comienzan a llegar las vacunas, a la gente le daba este tema de COVID, pero no caía gravemente en la clínica, o le daba neumonía y todas esas complicaciones, conectado, intubado y todo lo que sabemos, y ahí se notó el cambio. Sí. Pero así todo, indica ahí nuestro GC que hay un bajo índice de inoculación de gente que se va a vacunar. Ahora, usted también decía que es normal, porque como somos chilenos, a última hora siempre los chilenos, ¿pues cierto? Sí. Bueno, pero aquí, ¿qué es lo importante? Hacer un llamado a la población. Las comunas de la región, aquí en Tampamolón, como Central en Temuco. Sí. En todas las partes de la región hay que continuar vacunándose. La idea es que los CEFAM, las postas, estén cada vez más cercanas a la población. Si tiene alguna duda, consulte. La idea es no desaprovechar ninguna oportunidad. Estar atento también, porque las redes sociales nos traen cosas buenas, a veces no tan buenas, pero estar, por ejemplo, atento a las redes sociales del CEFAM donde usted pertenece, o de la Seremia de Salud. El fin de semana, por ejemplo, se hizo una vacunación en Isla Cautín. Sí. El sábado en la tarde. ¿Por qué? Porque también de una u otra manera nos acostumbramos a que nos vacunaran fines de semana, que fueran incluso a las casas a vacunarnos, cosa que antes no ocurría. Entonces también el área de salud está buscando estrategias para mejorar esta cobertura. Ahora, de qué manera, cuál es la preocupación, aprovechando que usted obviamente es la directora de la carrera de enfermería de nuestra universidad, cuáles son los riesgos para que la gente también tome conciencia? Si no, sé que yo no me voy a vacunar, además que tengo miedo porque dicen que a lo mejor se me cae el brazo. ¿Cuáles son los problemas que esto puede traer? Es decir, el virus está ya, como se dice, en palabras simples, ¿no? Como no tan grave como era antes porque la gente está vacunada, pero el efecto de las vacunas del COVID duraba como 6 meses. Entonces, mi pregunta es, yo que me puse las 4 vacunas, ya pasó ya más de 6 meses, o sea, yo estoy ahora a la buena del Señor, nomás se podría hacer, ¿cierto? Porque si me contagio con alguien con COVID, podría eventualmente estar grave, sí, o quizás no porque el COVID ya mutó de otra manera. Es que en el fondo son las dos situaciones. La vacuna de COVID está indicada para toda persona mayor de 3 años, por ejemplo, ¿ya? Reforzar los grupos mayores de 12 años que estén con sus esquemas completos. Las personas que tienen más de 50 años también estábamos expuestas a esta situación, con algunas enfermedades crónicas. Entonces, el estar atento a qué vacuna uno les corresponde es nuestra responsabilidad, sí, es parte de nuestro autocuidado. Y si tengo una duda, consulto, porque además cada caso a veces es diferente, en términos de días, meses o qué sé yo.
Y hay que reconocer que el virus también va cambiando. Entonces, si yo me vacuné el año pasado, quizás estoy cubierta contra el virus que anduvo el año pasado por aquí. Sí, pero no que con el ahora de no ahora. es exactamente el mismo, no tiene grandes cambios. Pero también por lo mismo que históricamente, por ejemplo, la vacuna de la influenza, todos los años hay que reforzar esta vacuna. Porque Exacto, todos los años el virus va teniendo pequeños cambios y estas vacunas nos protegen contra esos cambios. Ahora, ¿podríamos explicar, por ejemplo, la diferencia entre la influenza y el rotavirus? Yo sé que quizás no estaba dentro del tema, pero han habido varios acá con rotavirus. ¿Cuál es como la diferencia? ¿Un virus? ¿Ambos son virus? Ambos son virus. Ya. Y por lo tanto, en general, los virus tienen un periodo autolimitado. El cuerpo en general debiese responder bien a esta situación. Pero la gravedad de una persona que tiene un factor de riesgo ante la influenza es la muerte inclusive. El rotavirus es bastante agresivo con los niños, por ejemplo. Sí, se deshidratan mucho. Se deshidratan con mucho vómito. Exactamente, muchas deposiciones líquidas. Y el hecho de que tengamos vómitos, deposiciones, también hace que sea muy contagioso entre la familia. Entonces, como que se enferma el niñito que va al jardín y empieza como una escalerita uno tras otro. Pero muy difícil, o sea, a ver, me imagino que quizás ha ocurrido, pero lo que usted quiere decir es que con el rotavirus no es tan mortal como la influenza. O andamos por ahí. Mira, en términos de mortalidad no te podría dar el dato exacto porque como no lo tenemos tan preparado, pero igual es una enfermedad grave para un niño o para un adulto mayor. Para los niños sí es grave. Entonces, a la larga, todas las enfermedades tienen un porcentaje de... Ahora, ¿qué es lo importante? Si existen las vacunas, utilizarlas, optimizar la higienización de manos. Porque no nos olvidemos de todas las enfermedades las tenemos aquí. O sea, si nosotros cultivamos nuestras manos, la verdad que salen virus y bacterias que uno llega a dar asco. ¿Se acuerdan cuando uno estaba, yo me acuerdo, los primeros días cuando comienza el tema de la pandemia, pero vuelta loca yendo a buscar el ¿cómo se llama? El alcohol gel. Y antes uno estaba en la caja del supermercado y ahí estaban las cuestiones a 9.90. Qué increíble después conseguir uno era, pero como conseguir oro. Pero por ejemplo, Leo, ¿y tú usas alcohol gel? A veces, fíjate, no lo ando trayendo en la cartera, fíjate, tengo en el auto y chuta, uno compró, entre que compré, entre que te regalaban, debo tener varios en la casa. Y de repente cuando ando como demasiado en muchas partes, sí, me preocupo, fíjate, del alcohol gel, pero como que no quedé con el hábito adquirido. Eso también hay que retomarlo, porque el grueso de las infecciones, no solamente lo que estamos hablando, se transmite en el mano a mano y cuando uno está con un poco más de secreción, cuando uno habla o tose. Entonces volver a toser tapándose con el antebrazo, no utilizar nuestras manos porque uno se tose y toma una taza, toma algo y ahí va quedando nuestra contaminación, al menos por un periodo de tiempo. Entonces el hecho de optimizar nuevamente la higienización de manos también va a cooperar a disminuir no solo estas dos enfermedades, sino en general las que nos contagiamos como personas. Ahora, si usted se da cuenta, hay mucha gente que todavía sigue usando mascarilla y a veces es raro, ahora es raro, antes uno veía a alguien sin mascarilla, era como atrás Satanás. Hoy día uno ve a alguien con mascarilla y dice como que... Pero sabes que no es una mala medida cuando uno está con algún tipo de infección viral, bacteriana, en el cual uno efectivamente puede transmitir alguna enfermedad. A ver, en los tiempos de pandemia, como andábamos todos lavándonos las manos a cada rato, alcohol gel, mascarilla y toda la cosa, hubo muchas otras enfermedades y alergias que no se dieron. Eso te indica que la mascarilla además era buena, porque bajó un montón el nivel de otros tipos de resfríos, alergias, etcétera. Bueno, debiéramos de pronto... Factor mascarilla, factor también cuarentena, que suena tan lejana esa palabra. Ay, qué heavy fue eso. Obviamente eso bajó considerablemente todas las infecciones, por ejemplo, en los niños. Todas estas hospitalizaciones que ocurrían por virus sincicial respiratorio, por ¿Bajó harto? Claro, bajó. Pero una vez que volvemos a nuestra rutina, vamos a tener los comportamientos. Obvio. De hecho, se espera que en 2-3 semanas más tengamos una alta circulación viral, que es lo que se espera desde el punto de vista epidemiológico. Por eso que es muy importante vacunarse. ¿Un tema de viral, de qué específicamente? De los virus respiratorios de invierno. Ya, lo típico. El COVID también puede aparecer, empiezan a aparecer los virus sinciciales. Ah, no, y espérate, porque empieza también el tema full de la contaminación, a los adultos mayores, personas que somos asmáticas, etcétera. Claro, como andábamos con la mascarilla,
no sufrimos tanto, pero ahora en este invierno vamos a estar de nuevo expuestos a lo que hemos estado expuestos hace muchos años. Va a estar de nuevo lleno los CESFAM, SAPU y todo aquello, con personas con problemas respiratorios, bronquitis, etcétera, etcétera. Exactamente. Entonces, el llamado, por favor, ahí a su cámara, a vacúnese, vacunarse. por favor, si usted está dentro de los grupos de riesgo, acuda a sus spam, esté atento a los mensajes de las redes sociales, el personal de salud está buscando estrategias para acercar la vacunación a cada uno de ustedes y por favor, ser responsable con su propia salud y también con la salud de los demás, porque si mientras más personas están vacunadas, evitamos que personas que por diferentes motivos no se pueden vacunar, tampoco se enfermen. Ahora, lo último, las vacunaciones son gratuitas, ¿cierto? Sí. Incluyendo la del COVID. Sí, gratuitas. Ya, o sea, si sale algún pillín por ahí, porque yo supe que en algunas clínicas estaban cobrando 25 lucas por vacunar. No, porque son campañas obviamente amparadas del Ministerio de Salud y la vacunación es gratuita. Absolutamente. Sí. Y está la capacidad tanto de influenza como la bivalente para ir a vacunarse, ¿cierto? Sí, mira, ahí hay que tener de repente un poco de precaución porque las vacunas se mantienen en una cadena de frío. Sí. Por lo tanto, yo no puedo tener, no sé, 40 cajas de vacunas porque se me van a echar a perder. Obvio. Entonces las vacunas tienen esta cadena que se maneja con mucha rigurosidad, entonces puede que usted se vaya a vacunar un día y le dicen, ¿sabe que sacaron las vacunas? Pero lo peor es que al día siguiente lleguen. Porque acá en el vacunatorio central, que está en el centro, empiezan a distribuir las vacunas en la mañana, por ejemplo. Entonces, pero siempre se están reabasteciendo porque hay que ser muy riguroso con el tema de la cadena de frío. ¿Existe, Carolina, alguna persona con alguna enfermedad X que no debiera vacunarse? ¿Que esté descrita como tal? No. Ya. No. Ante esos casos que son de repente enfermedades un poco más súper rebuscadas, consulta a su médico, consulta a la enfermera que está en el vacunatorio, ante alguna duda no lo van a vacunar, van a buscar la información. Tampoco se exponer a alguien para algo que le complique. Perfecto. Y datitos, los típicos. Porque hay personas que se vacunan y nada, aquí teníamos algún Josecito de profesor. ¡Ay, se vacunó! Estuvo como 3 días en cama. Ya. Sí. Hay algunos que les pega más, otros que les pega menos, pero en términos generales, ¿qué es lo máximo que te puede pasar? ¿Un poquito de fiebre? Un poquito de fiebre, malestar general. Ya, que con un paracetamol, agüita. Mucho líquido. Para poder ir exactamente, para ir hidratando las células, porque cuando uno se vacuna como que las células se nos deshidratan un poco. Ya. Líquido, si consume paracetamol para el resfrío, también lo puede hacer. Y sería. Perfecto. Oye, la invitación está hecha. Estamos hablando acá con una profesional, con una enfermera, directora de la carrera de enfermería. Uno entiende que algunas personas puedan tener susto, que andan buscando en Google. Ojo que no todo lo que aparece en Google vaya a medios formales, a temas científicos, a revistas científicas. Si le gusta leer, lea revistas científicas, vaya al Ministerio de Salud, CESFAM y todo. De pronto mucho salfate, por decirlo de alguna manera, no es muy conveniente. Minsal.cl está todo clarito. Y ahí está. Agradecer, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, es bueno reforzar esto y ya lo sabe, vaya a su CESFAM o al hospital o a la clínica, o si es adulto mayor también hay algunas campañas cuando hay algunos adultos postrados que van hasta la casa, se la pueden preguntar también a través de las municipalidades. Exactamente. Que esté muy bien, Carolina, un gusto, que tenga un lindo fin de semana. Pausita comercial, al regreso viene el horóscopo.